Chamán, sanador y sabio, del doctor Alberto Villoldo. Cómo sanarse a uno mismo y a los demás con la medicina energética de las Américas. Prólogo. Este libro es el resultado de mis viajes y de mi formación con los chamanes incas. La civilización inca fue una de las más grandes civilizaciones de América, además de ser los constructores de Machu Picchu. Vivían en ciudades que se hallaban entre las nubes, con calles pavimentadas con guijarros, que se limpiaban todas las noches haciendo correr por ellas el agua procedente del sistema de canales de la ciudad. Los chamanes incas practicaron la medicina energética durante más de 5.000 años, transmitiendo estos conocimientos de generación en generación a través de la tradición oral. Durante 25 años estudié con los mejores chamanes y chamanas incas. Los ritos en los que fui iniciado en las altas montañas de los Andes y en el Amazonas observaban las tradiciones antiguas y en ocasiones precisaban de meses de preparación. Estos ritos liberaban al aprendiz de una vida bajo las garras del miedo, la codicia, la violencia y una sexualidad depredadora. Mi búsqueda la dirigió un viejo inca llamado Antonio Morales, y mis aventuras con don Antonio en la Amazonía y en el altiplano andino quedaron documentadas en mis anteriores libros, Islas del Sol y La Danza de los Cuatro Vientos. Las técnicas para sanar con el espíritu y la luz que aparecen en este libro constituyen mi reinterpretación contemporánea de antiguos ejercicios sanadores. Las versiones de la manera de ver del chamán que yo denomino la segunda conciencia y el proceso de extracción siguen utilizándose en América del Norte y América del Sur. Los ritos de muerte tienen su origen en el Amazonas y forman parte de un cuerpo de conocimientos desarrollado por hombres y mujeres que trascendieron nuestras ideas del tiempo y de la muerte. El proceso de iluminación lo desarrollé con mi mentor don Antonio, a partir de lo que queda de un ejercicio inca casi olvidado sobre sanación a través del campo de energía luminosa. Estas técnicas son extraordinariamente poderosas y efectivas, y deben usarse únicamente en el marco del más estricto código ético y la más inalienable integridad. En la primera parte del libro se ofrece un trasfondo del sistema de creencias en el que se basan estas técnicas. En la segunda parte, se proporcionan técnicas con las que aprender la forma en que el chamán ve y para crear el espacio y los ejercicios sagrados con los que usted podrá experimentar a favor de su sanación personal. Por favor, no las utilice con los demás sin la preparación adecuada de un maestro médico. En la tercera parte, se describen las técnicas avanzadas que utiliza el maestro médico, esa persona que ha llevado a cabo su aprendizaje supervisado por un maestro cualificado. En estos capítulos se habla de los procedimientos que se utilizan para desbloquear las respuestas inmunológicas, para extraer energía y entidades intrusas, así como para asistir a una persona querida que está realizando su viaje de regreso al mundo de los espíritus. La sanación energética no está exenta de peligros, tanto para el cliente como para el sanador. Son demasiados los sanadores mal preparados que utilizan la sanación energética sin comprender la mecánica del campo de energía humano. He conocido a personas diagnosticadas de cáncer a las que se había aplicado sanación energética en el tumor, solo para encontrarse con que el cáncer se difundía por todo el cuerpo. Para su sorpresa, descubrieron que el cáncer medra con determinadas formas de energía. También he conocido a personas que padecían graves trastornos psicológicos y que habían sido tratadas por sanadores no cualificados, solo para descubrir que su trastorno se exacerbaba y que se reforzaban los síntomas de su neurosis o de su trastornada visión del mundo. Uno de estos casos fue el de una mujer que vino a verme después de perder a su hija en un accidente de automóvil. La mujer había ido a un psíquico, que le había dicho que su hija siempre estaría a su lado, y que lo único que tenía que hacer era abrirse, para sentir la presencia de su hija. La mujer tuvo una sensación inmediata de alivio, pero a los pocos días comenzó a padecer insomnio. Al cabo de una semana, sin pegar ojo, vino a verme.
Lo primero que me dijo era que quería morir y que estaba dispuesta a quitarse la vida. Comprobé la posibilidad de que se diera la presencia de una entidad intrusa, y la prueba dio resultado. El espíritu de la niña se había aferrado al campo de energía luminosa de la madre, buscando en ella refugio ante la confusión y la agitación que se experimentan tras una muerte traumática. El consejo del sanador de que abrirse, aunque lo hiciera sin mala intención, estaba manteniendo a madre e hija en plena confusión emocional y dolor psíquico. En nuestra primera sesión, la madre entregó a su hija a los sanadores luminosos, que se encargarían de llevarla hasta la luz del mundo del espíritu. Para ella fue difícil dejarla ir. Durante el proceso de iluminación, vio la muerte como una puerta al infinito y sintió que su hija estaba separada de ella por un fino velo. Poco después comenzó a dormir de nuevo profundamente. Más tarde, sellaríamos la abertura que había en su campo de energía luminosa, a través de la cual había entrado el espíritu de su hija. Como una herida abierta, este desgarro en su campo de energía era una invitación para otras entidades espirituales oportunistas y demás energías problemáticas. Después dedicaríamos unas cuantas sesiones a sanar su pena. La animé a que acudiera a una psicoterapeuta especializado en el tratamiento de personas que se estuvieran recuperando de una pérdida. Estoy convencido de que, de haber continuado con las iniciaciones del psíquico, esta mujer habría terminado quitándose la vida. Pero por suerte, se sumergió en un viaje sanador con coraje y determinación. En la actualidad, es una sanadora compasiva y de talento que ayuda a otras personas que han sufrido alguna pérdida en su vida. Magia negra, magia blanca. Cuando tenía algo más de 20 años, me estaba preparando para una expedición al Amazonas cuando recibí una llamada de la fundación que financiaba mis investigaciones. Necesitaban un antropólogo para completar unas investigaciones sobre los sanadores vudúes en Haití. Me sentía reacio a ir, dado que sabía muy poco de las prácticas sanadoras de origen africano de Haití. El director de la fundación me dijo que solo serían 10 días y que tendría que ayudar a un antropólogo de mayor rango en el proyecto, y terminó por persuadirme cuando mencionó que estaba revisando mi solicitud de subvenciones para regresar al Amazonas. 5 días más tarde aterrizaba en Puerto Príncipe. El antropólogo jefe era un hombre de casi 40 años que se había pasado prácticamente un año en Haití. Me dijo que los franceses que habían colonizado la isla haitiana habían sido los peores esclavistas del Nuevo Mundo. Mientras la expectativa promedio de vida de un esclavo negro tras su llegada a América era de 30 años, las expectativas de vida de un esclavo que hubiera tenido la mala fortuna de terminar en Haití era solo de 2 años. Me explicó también que en su origen el vudú era una práctica sanadora del África subsahariana y que en la isla se había utilizado también para hacer daño a los propios enemigos, en especial a los despiadados dueños de los esclavos. Las técnicas eran idénticas, me dijo. Las mismas técnicas que uno utilizaba para sanar a alguien se podían utilizar para hacerle daño a otro. Las mismas técnicas que se utilizaban para estimular el sistema inmunológico con el fin de erradicar un tumor canceroso se podían utilizar también para colmar de residuos el sistema inmunológico, llevando a la víctima a morir de neumonía en cuestión de semanas. Siendo tan joven como era, estaba convencido de que lo sabía todo mejor que nadie. La magia negra, pensaba yo, solo funciona con aquellas personas que creen en ella, de modo que, si no suscribes ese sistema de creencias, no te puede afectar. Me acuerdo haber manifestado este convencimiento ante el antropólogo jefe mientras nos sentábamos en la terraza de una pequeña cafetería en el muelle. El antropólogo jefe me miró y sonrió. Estoy dispuesto a apostarme algo al respecto, dijo. Hecho, le respondí. Nos apostamos $100 a que el vudú no podría afectarme. Nos dirigimos a la casa de un sacerdote vudú con el que había estado trabajando. El anciano vivía en una destartalada cabaña de madera, sobre una colina que dominaba la ciudad. Tras las presentaciones habituales en el criollo haitiano de la zona, que mi colega hablaba con fluidez, él pasó a explicarle al hombre que yo no creía en el vudú, que pensaba que la magia del anciano era una invención y le dijo que quería darme una lección. Yo entendía suficiente francés como para captar algunas palabras.
No le hagas daño, dijo. El anciano se volvió hacia mí y sonrió. ¿Quieres creer?, me preguntó. En un entrecortado inglés y se echó a reír a carcajadas. Acordamos que él haría su trabajo el lunes siguiente cuando yo volviera a California. El día señalado yo estaba cenando con mis amigos, hablándoles de mi experiencia en Haití y de los poderes sanadores del vudú. Estaba planificando acerca de la idea de que la creencia era un ingrediente importante de la ecuación, tanto para sanar a un enfermo como para hacerle daño a un adversario. Que si tú te mantenías aparte de ese sistema de creencia, simplemente no funcionaría y que yo era la prueba viviente, dado que aquella misma noche el más malvado de los sacerdotes de Haití me estaba haciendo un trabajo en vano. Todos brindaron por mi salud, levantando sus copas de vino. Eso fue el lunes por la noche. El martes y el miércoles me sentí bien, pero el jueves a media tarde empezó a dolerme la cabeza y a primera hora de la noche se había convertido en una migraña. Hacia las 8 tenía el vientre revuelto, con espasmos intestinales y sentía unas náuseas incontrolables. A medianoche sonó el teléfono con una llamada a cobro revertido del antropólogo de Haití. Me dijo que no habían podido trabajar conmigo el lunes, tal como habíamos acordado, pero que había hecho el trabajo aquel mismo día. Acababa de regresar a su hotel después de la ceremonia y quería saber si sentía algo. Gimiendo le dije que volviera hasta donde se encontraba el sacerdote vudú y que le pidiera que deshaciera lo que me hubiera hecho. En aquel momento, hasta la muerte, habría sido un alivio para mí. A la mañana siguiente estaba casi recuperado, intentando convencerme de que todo aquello se habría debido a un virus intestinal. Acudí al centro de salud de la universidad, donde mi médico me hizo las pruebas oportunas, afirmando finalmente que no había ningún parásito. La lección me costó $100, que en aquella época era muchísimo dinero para un estudiante graduado, además de una de las peores noches de mi vida, y descubrí que, del mismo modo que puedes ayudar a alguien con la sanación energética, también puedes hacerle daño. Con el tiempo descubriría que la sanación energética de un sanador mal entrenado suele ser equivalente a la magia negra, con independencia de lo bien intencionado que pueda ser el sanador. No solo hay magia negra en Haití y en los pantanos de Luisiana, sino en cualquier lugar donde una persona con buena voluntad, aunque mal preparada, pone sus manos sobre los demás con la intención de sanarlas, pero sin saber que le está transmitiendo energías tóxicas. Los aprendices dicen que a veces esto puede ocurrir si lo que haces es enviarle amor a la otra persona, dado que se supone que esta energía es pura y sagrada. Pero yo les recordaría a esos aprendices el dolor que se le puede infligir a otra persona en nombre del amor. Con el tiempo, aún descubriría otro tipo de magia negra, una magia negra que nos aplicamos a nosotros mismos, los pensamientos y las creencias negativas que nos alejan de nuestro propio poder personal y que hacen estragos en nuestro sistema inmunológico. Pero la lección más importante que aprendí aquella noche fue la de la importancia del papel que tienen la ética y las intenciones del sanador. Gran parte de la preparación, una preparación que lleva décadas, del aspirante a sanador se consagra al desarrollo de un elevado sentido ético, de un sistema de valores fundamentado en una profunda reverencia ante toda forma de vida. Solo entonces se puede dominar adecuadamente las técnicas. De igual modo, un médico de medicina occidental emplea al menos 5 años para aprender su arte. Así pues, ¿les parece prudente poner su salud en manos de alguien que ha empleado solo un fin de semana en un taller de medicina energética? He aquí el dilema para aquellas personas occidentales que reciben una breve formación en medicina energética o chamanismos. Si se siente usted llamado a la práctica de la medicina energética, dedique tiempo para formarse con maestros cuya integridad, cuya sabiduría y cuyos conocimientos técnicos le permitan desarrollar sus propios dones espirituales. Mi viaje hacia el chamanismo estuvo dirigido por mi propio deseo de convertirme en un todo. Sanando mis propias heridas del alma, aprendí a amarme a mí mismo y a amar a los demás. Recorrí el sendero del sanador herido y aprendí a transformar el dolor, la pena, la ira y la vergüenza que habitaban en mi interior en fuentes de fortaleza y compasión. Pude sentir el dolor de la otra persona porque sabía lo que era el dolor. En la escuela de sanación del cuerpo de luz, todos los estudiantes
se embarcan en un viaje de autosanación en el que transforman sus heridas del alma en fuentes de poder y energía. Los estudiantes descubren que este es uno de los mayores regalos que con el tiempo podrán ofrecer a sus clientes, la oportunidad de descubrir el poder que hay dentro del dolor. También descubren que la sanación es un viaje en el que se embarcan sus clientes, no un procedimiento que lleva a cabo el sanador. Por último, me gustaría aclarar que los métodos de sanación de este libro no son más que mi propia síntesis y mi propia interpretación de antiguas prácticas de sanación. No hablo en nombre de mis maestros, ni de los incas, ni de los chamanes nativos americanos. Aunque he tenido el privilegio de formarme con los mejores sanadores incas, no pretendo estar ofreciendo aquí en cuerpo de conocimientos de la tradición inca. Las prácticas sanadoras que se describen a partir de aquí consisten en las que he aprendido en mi entrenamiento como chamán, y yo soy el único responsable de sus bellezas y sus defectos.